Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Joshua Tracena y hoy les voy a hablar de las consecuencias del crimen organizado en el estado de Guatemala. Una de las consecuencias del crimen organizado en Guatemala es la gran causa de inseguridad que el pueblo puede tener o puede desarrollar gracias al crimen organizado. Pues por ejemplo la población le demanda al Estado todo su esfuerzo y toda su capacidad para la protección sobre la avalancha de la criminalidad en la comisión de estos hechos delictivos, responsabilidad que el Estado no puede desatender, puesto que es una de sus obligaciones primarias de acuerdo en la constitución política del país. Se tiene que incrementar el presupuesto de seguridad pública para que estos hechos delictivos ocurran cada vez menos en el país. Otra de las cosas más importantes es que deben destinar la mayor parte del presupuesto para el crimen organizado. Deben desviar o no desviar, sino utilizar la mayor parte del presupuesto económico que tienen para combatir el crimen organizado. Recursos en búsqueda, análisis y rastreo de estas organizaciones criminales para cada vez más reducir el crimen organizado en Guatemala, puesto que el crimen organizado es un hecho de que estos actos delictivos ocurren día a día en el pueblo, en la ciudad y en todos lados, pues se debe utilizar gran parte del presupuesto para que esto deje de ocurrir. Otra de las primeras cosas que ocurre gracias al crimen organizado es que se pierde la confianza en los funcionarios públicos, especialmente en aquellos que se encargan de prevenir y también de investigar cómo funcionan estas organizaciones, y también en el juzgamiento de los hechos delictivos, y como consecuencia se erosiona el Estado de Derecho y se trastoca el sistema de justicia penal. Esto a través de la corrupción y la violencia. Otra de las consecuencias del crimen organizado es que se penetra en el sistema político. ¿Qué quiere decir esto? Que ciertas organizaciones incluso se han encargado de financiar campañas políticas, ya sea de alcaldías, diputaciones o incluso alcaldías presidenciales. Todo esto con tal de mantener el poder y que esto les obtenga o se les asegure impunidad al momento de ser arrestados. Un ejemplo claro de esto es cuando ocurrió el caso La Línea, pues esto tuvo que ver mucho con un crimen organizado, organizaciones criminales que financiaron muchísimo esa candidatura política que se descubrió durante el estado de presidencia de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti. Pues esto ocasionó que el pueblo perdiera la confianza en las organizaciones públicas que se encarguen de investigar las organizaciones criminales, puesto que cuando se descubrió que ellos financiaron gran parte de las campañas políticas junto con también anteriores candidaturas, se dieron cuenta, se pierde cada vez más la confianza en el sistema político y en los sistemas públicos. Otra de las consecuencias del crimen organizado es que produce efectos negativos en la democracia, puesto que cuando se descubren el crimen organizado u organizaciones criminales, el pueblo culpa a la democracia por ser responsable de todos los males, se aquejan de la sociedad en general, pues en el caso de la seguridad tachan a la seguridad de corrupta, de ineficiente, de que no hacen el esfuerzo suficiente y que gracias a eso hay organizaciones criminales funcionando a la perfección. Y también en los derechos humanos, pues puesto que la gente se queja de que estos mismos solo se encargan de defender a los criminales cuando son arrestados, se encargan de hacerlos libres lo más pronto posible, y esto pues ocasiona que la gente esté en un descontento constante gracias a las organizaciones criminales, puesto que la gente se va a quejar siempre de cómo funciona el sistema en sí, puesto que puede ser ineficiente. Una de las ventajas es que Guatemala aprobó su ley contra la delincuencia organizada al adecuarla a la de las Naciones Unidas para combatir el crimen organizado. Estas prohíben la narcoactividad, el lavado de dinero, ingreso ilegal de personas, tránsito ilegal de personas, transporte de ilegales, financiamiento del terrorismo, evasión, cooperación en la evasión, evasión culposa, asesinato, plagio o secuestro, entre otras cosas. Por lo mismo también que el crimen organizado ya se ha adentrado en el sistema público, tanto de justicia
como de política. También se prohíbe el uso de uniformes o insignias sin autorización o uso ilegal de estas mismas para permitir que X o Y cosas que tengan relación con el crimen organizado, ya sea transportar cierto tipo de material, transportar a cierta cantidad de personas, transportar, financiar cosas ilegales en ciertos partidos políticos, todo con tal de obtener un cierto beneficio, pues obviamente ya está prohibido gracias a esta ley en contra del crimen organizado. Otra de las cosas importantes que cabe mencionar actualmente que afectan muchísimo en mala manera lo que tenga que ver con el crimen organizado es el uso y el cambio de la tecnología y la globalización de comunicación e informática y de la economía, pues esto ha facilitado que ciertas organizaciones criminales puedan tener desde alianzas estratégicas, intercambio de tecnología o información, hasta relaciones comerciales a corto plazo de mercancía y también de negocios ilícitos. Anteriormente, una de las cosas que eran una de las características principales del crimen organizado era que éstas se frecuentaban por quién dominaba más territorio o quién tenía más poder de dominio en X o Y lugares, mientras que ahora una de las características más importantes en la actualidad del crimen organizado es el cómo se hacen pequeñas alianzas temporales a beneficio económico. Esto puede ser facilitando el uso de pues, mercancía, el uso de transporte, compartir territorio temporalmente para que ambos salgan beneficiados económicamente, mercancía de armamento y todo lo que tenga que ver pues con pequeñas alianzas que beneficia a ambos. Es algo muy alarmante hoy en día, puesto que ahora ya no es solo cuestión de poder territorial, sino es cuestión de que se le facilite a ambas organizaciones criminales, dos o más, pues el cómo transportar lo que tienen que transportar, su mercancía y todo lo que necesitan, pues hacen pequeñas alianzas que rara vez se rompen, incluso hasta pueden durar a largo plazo. Todo esto puede depender del territorio, infraestructura y también maneras de facilitar el lavado de dinero. Es necesario aclarar y saber que aunque hay alianzas entre diferentes organizaciones criminales, estas deben ser investigadas y analizadas de manera individual, puesto que a pesar de que exista una alianza, ya sea de mercancía, de transporte o un beneficio económico o territorial, estas tienen una manera diferente e individual de funcionar cada una. Esto es lo que se debe investigar y analizar, puesto que cada una tienen diferentes modus operandi de cómo transportar la mercancía, de cómo fabricarla, de cómo tratar, de cómo están divididas los pequeños sectores de una organización de la otra, pues cada quien funciona de manera diferente. Ambos tienen diferentes líderes, puede que haya una alianza con líderes en común, pero ambas funcionan de una manera muy distinta. También cabe aclarar, y como buena noticia, que para mejorar el área de investigación criminal, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil ha puesto en vigencia hace unos años una serie de leyes que contienen medios de investigación especial que pueden ayudar a mejorar los resultados de este proceso de investigación. Entre estas leyes especiales se encuentran la ley del crimen organizado, para reprimir la narcoactividad o ley en contra de la narcoactividad, la ley contra el lavado de dinero, la ley en contra del terrorismo, la ley para reprimir el financiamiento del terrorismo, ley de Dirección General de Inteligencia Civil, entre otras leyes. Una de las diferentes maneras que se puede usar para combatir el crimen organizado o las organizaciones criminales que el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil ha usado, pues han sido unos ejemplos que les voy a dar a continuación. Han sido los agentes encubiertos, la intercepción de llamadas telefónicas o de mensajes de texto, siempre y cuando no hayan sido en comunicaciones encriptadas, puesto que esto es un poco más difícil de obtener. Esas conversaciones, esas llamadas o mensajes de texto son más difíciles de obtener cuando son encriptadas. También se mantienen las entradas vigiladas para salir y entrar al país, ya sea por medio marítimo o por medio aéreo o por medio a pie. Pues la Policía Nacional Civil siempre tiene puestos de vigilancia, puestos de revisión cuando se entra y cuando se sale del país,
para tratar de reducir cada vez más estas organizaciones criminales y encontrar pues si están traficando mercancía, si llevan cantidades pues muy no acordes de dinero a las que dicen en su profesión, y entre estas otras cosas que se utiliza para luchar y combatir el crimen organizado y cada vez más tratar de desmantelar estas organizaciones. Mi nombre es Joshua Taracena y estas han sido las consecuencias que hay y existen actualmente del crimen organizado y unos ejemplos de cómo combatir estas organizaciones. Muchas gracias.